Hola gente bella, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Eva María y en este video te voy a enseñar cómo hacer este backdrop de flores, ideal para sesiones de fotos en casa o lo puedes dejar fijo en cualquier habitación de tu hogar. Vamos al mambo. Para este proyecto vas a necesitar flores falsas, preferiblemente de las que vienen en ramos, tape invisible del que no daña las paredes y un par de tijeras. Primero corta las flores del ramo y déjales por lo menos 2 centímetros del tallo, pues lo usaremos para pegarlas a la pared. También corta algunas hojas. Corta un pedazo de tape y pégaselo al tallo. Luego pega la flor a la pared. Si te fijas, en el backdrop hay algunos buquecitos. Para hacer esto, simplemente toma una de las hojas que recortamos anteriormente y una flor. Envuelve ambos tallos usando el tape. Pégalo a la pared de la misma forma que pegamos la flor individual. Ve pegando el resto de las flores en el patrón que prefieras y listo. Así queda nuestro backdrop de flores. Yo lo usé para una sesión de fotos que hice en casa por motivo de mi cumpleaños. Espero que te haya gustado este video. Si vas a recrear este backdrop de flores, por favor, tómale una foto, súbelo a tus redes sociales y taguéame. Aquí te voy a dejar las mías. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo. Dale like a este video, suscríbete a mi canal y déjame en los comentarios qué te pareció este proyecto. Bye.